Felicitaciones, Rogelio Frigerio. Acaba de disertar sobre Economía Argentina 2016. Muchas gracias también al ingeniero Sergio Roggio por acompañarnos. Continuamos. Continuamos rápidamente con este cuarto panel de la tarde, la calidad institucional en el Estado de Derecho. Lo invitamos a Daniel Sapsay, quien es profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA. Bienvenido entonces, Daniel Sapsay, profesor titular de Derecho Constitucional. Será un placer escuchar. Permítame saludarlo, si no es el día del profesor, hoy es el día del maestro, así que felicidades. Felicitaciones también, hay mucha docencia aquí. Muy buenas tardes a todos. Yo quiero antes que nada agradecer a la Fundación Mediterránea, felicitarla por el aniversario, los 38 años de vida, con todo lo que lleva hecho, y felicitarlos también porque en realidad mi tema es una suerte de rara avis en esta agenda de temas económicos. Cuando pensamos en la calidad institucional en el Estado de Derecho, lo primero de mi plan de exposición es precisamente tratar de definir qué entendemos por estos dos términos que están íntimamente ligados, la calidad institucional y el Estado de Derecho. Después, ver de qué manera esos elementos se proyectan sobre nuestra realidad nacional y, por último, tratar de ensayar algunas propuestas para avanzar en el tema de la institucionalización. En cuanto a lo primero, tenemos que pensar que cuando se concibió dentro del movimiento del constitucionalismo la idea de un Estado de Derecho, someter a aquellos que gobiernan a reglas preestablecidas, lo que se quiso construir es un gobierno limitado. Para poder construir ese gobierno limitado, despersonalizado, era necesario poner en marcha una serie de principios y de técnicas. Pues bien, ese todo, que de manera muy breve voy a tratar de transmitirles, cuando se cumple o en la magnitud que ello se cumple, compone lo que se conoce como calidad institucional, que es un bien jurídico, un bien institucional, esa calidad. Un primer punto de partida es el acceso de las autoridades a los cargos de gobierno, que como ustedes saben, en el absolutismo se producía a través de la gracia de Dios, con dinastías que de manera hereditaria se iban transmitiendo el poder y sin una noción de responsabilidad frente a aquellos que eran súbditos. En el Estado de Derecho, en cambio, la idea es trasladar del soberano titular de soberanía al pueblo titular de soberanía, pueblo elector, que es el que elige y que de ese modo da legitimidad a aquellos que van a gobernar a través del pronunciamiento de la soberanía del pueblo a través del sufragio. Es decir, y esto me parece importante para lo que va a venir después, tener muy en cuenta que el elemento sufragio, el elemento elegir a aquellos que van a ser nuestros servidores públicos, es la primera capa, el primer elemento que sustenta una calidad institucional. A su vez, se les reconoce a las personas, por ser tales, la titularidad de derechos, derechos que le pertenecen del mismo modo que su cabeza, su tronco y sus extremidades, es decir, aquellas distintas acciones que llevan a nuestro programa de vida. Distintas etapas del constitucionalismo van a introducir distintos tipos de derechos o generaciones de derechos, empezando por los derechos individuales, siguiendo por los derechos sociales y luego los denominados de incidencia colectiva. En todos ellos lo que se trata es de fortalecer la libertad y la igualdad de las personas y en condiciones de vida digna, es decir, de manera sustentable.
Ello, a su vez, exige una manera particular de gobernar, es decir, la separación de los poderes. Los poderes separados no solo para que cumplan funciones diferenciadas, sino que lo que interesa, como decía Montesquieu, es que el poder detenga al poder para impedir, como decía Lord Acton, que este poder se corrompa. Entonces, en la distribución de funciones en los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, además de sus funciones propias, tienen una cantidad de palancas sobre los otros poderes precisamente para impedir que se desmadren y al hacerlo invadan la esfera de la libertad de las personas. Dentro de esa división de poderes encontramos entonces que la función de control ha sido pensada como una función básica para que todo este mecanismo, que no es de relojería, es un mecanismo que depende de la voluntad de los que gobiernan y de los que son gobernados, realmente se plasma en la práctica. Y en ese marco la justicia cumple una función básica, porque todos sus actos cuando dictan sentencias, primero es interpretar lo que las normas generales abstractas dicen al aplicar a cada caso. Pero en cada una de ellas se está estableciendo una función de control, máxime cuando el Estado es parte o cuando se deben resolver conflictos entre los poderes del Estado o cuando se deben juzgar aquellas acciones de los gobernantes que transgredan las normas y se inserten dentro de lo que puede ser la corrupción. No por casualidad, nuestro preámbulo pone como único objetivo institucional el de afianzar la justicia. Y además, en muchas de sus disposiciones aparecen aspectos básicos para asegurar ese afianzamiento. Por ejemplo, en el artículo 109, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, se prescribe que el presidente no puede en ninguna circunstancia ejercer funciones judiciales. Esto ha sido muy previsor, cuando a veces se dice que Alberdi hablaba de un presidente fuerte. Sí, de un presidente fuerte, pero dentro de marcos institucionales acotados. ¿Y qué son esos marcos institucionales, las instituciones? Precisamente las reglas contenidas en una ley suprema, que es la Constitución, otro aspecto básico, que posee, que comprende una suerte de guión institucional, en donde en su segunda parte, que es la que habla de los poderes, se establecen las distintas etapas, desde cómo se accede, qué requisitos hay que cumplir, qué facultades cumple cada uno, qué potestades tiene sobre los otros poderes, cuánto dura su mandato. No olvidemos que la temporalidad en el ejercicio del poder es otro modo de despersonalización, así que es un aspecto básico. Y en un país como la Argentina, y precisamente Frigerio hablaba de esto, también hay un proyecto de descentralización del poder en el territorio, el federalismo, es decir, la posibilidad de que convivan distintos centros de poder político que generen normas, que elijan a sus propias autoridades, que se dicten sus constituciones y que cuenten con los recursos y medios necesarios para poder llevarlo a cabo. Si no es una pantomima de federalismo, solo votar para elegir autoridades, pero que luego deben mendigar para conseguir los recursos, no es de ninguna manera un federalismo sustentable. Ahora bien, cuando nosotros, pasando a la segunda parte, proyectamos esta suerte de foto, esta suerte de cuadro, en el que podríamos agregar muchos otros aspectos y que como base lo que provee ese cuadro es a la seguridad jurídica, a la previsibilidad en una continuidad legal y constitucional que se repite ad infinitum y que permite que aquellos que deben llevar a cabo distintos emprendimientos puedan precaverse frente a lo que va a acaecer, porque esas normas se van a cumplir de manera respetuosa. Y si no se cumplen,
se van a producir las sanciones que también están previstas en el ordenamiento constitucional y legal. Proyectemos esto sobre nuestra realidad. Un primer aspecto básico que creo que se destaca sobre todo el resto es el marco general de régimen en el que vivimos los argentinos, lo que se ha dado en llamar el hiperpresidencialismo. ¿Qué es este hiperpresidencialismo? Es un sistema en el cual la predominancia del Ejecutivo es tal que poco a poco va absorbiendo a los otros poderes a través de distintas técnicas y modalidades que desnaturalizan al Estado de Derecho. Es lo que Guillermo O'Donnell, el gran politólogo argentino, denominaba la democracia delegativa. Es decir, en aquellos sistemas en los cuales se delega de manera ya establecida en la Constitución, a través del voto, una determinada autoridad en los gobernantes. Pero cuando estos acceden al poder, en particular el Ejecutivo, gobierna de manera no republicana, es decir, no observando precisamente los aspectos básicos que tienen que ver con nuestra libertad, con nuestra igualdad, con la posibilidad de desplegarnos, como decíamos, en un ambiente de paz y de concordia. Y por el contrario, eso está delegado totalmente en un poder básico, personificado, y que nos retrotrae a la etapa de los caudillos, que de alguna manera nos retrotrae más a un sistema absolutista que a un sistema democrático. Fíjense, un sistema de separación de poderes como el nuestro, donde no por casualidad al Congreso se lo ha dado en llamar escribanía de gobierno. ¿Por qué? Porque la deliberación ha quedado prácticamente destruida. Y además la mayoría de las iniciativas parten del Ejecutivo. La deliberación ha quedado sumamente limitada también porque se han sustituido los procedimientos establecidos en los reglamentos de las cámaras por lo que también se ha llamado, hemos logrado muchos términos nuevos, que es un desafío para los politólogos, los llamados procedimientos express. Es decir, la sustitución del procedimiento normal de formación y sanción de leyes por la creación de comisiones bicamerales o de comisiones fusionadas que en plazos más que breves, esas sesiones maratónicas que llevan toda la noche a veces, y donde se deja que se foguee el que quiere y hable, sin realmente analizar las normas, se las sanciona y ese atributo tan importante de la deliberación queda totalmente desdibujado, por no decir destruido. Esto pasa inclusive respecto de ordenamientos tan importantes como son códigos de fondo o códigos de procedimiento. ¿O no es lo que en gran medida ha ocurrido con el Código Civil y Comercial? Que adolece de serios y graves problemas, no solo de fondo, sino de forma, de dificultad para la interpretación por precisamente grandes contradicciones en la redacción. Solo un punto, que seguro que ustedes que son empresarios ya lo han visto, cumplimiento de las normas en moneda extranjera, de cumplirse en dólares o en pesos. Bueno, hay dos disposiciones contradictorias. ¿Cómo se va a interpretar? Y va a depender del juez. Esto puede generar además una jurisprudencia diversa. ¿Qué más claro que esto para denotar una falta de seguridad jurídica, que decíamos que era una de las grandes metas de la calidad institucional? Y el Poder Judicial. El Poder Judicial en gran medida cooptado por el Ejecutivo. Como tengo que resumir, yo les diría dos aspectos que me hacen mucho ruido. Uno, el modo como se ha logrado capturar al Consejo de la Magistratura.
Es cierto que afortunadamente la ley denominada de democratización de la justicia en su mayor parte fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Pero ya la ley anterior, la 2006, generó un enorme desbalance entre la representación política y la representación de los otros estamentos de la justicia que asiste a la justicia, dando una mayoría. A eso, a su vez, se agregó la posibilidad de cooptación de miembros de los otros grupos, lo que hace que los jueces queden en gran parte a merced de un dominio político por parte del Consejo de la Magistratura. El segundo punto, yo les decía que me hacía ruido, tiene que ver con la existencia de una agrupación que se autotitula Justicia Legítima. Lo que ya de por sí suena como chocante. ¿Por qué? Porque si no es la justicia que yo proclamo, es ilegítima. Pero eso viene demostrado a través de sus propios estatutos, donde claramente se confiesa, se contempla, que quienes integran esta agrupación, jueces, fiscales, secretarios, están absolutamente sometidos o al servicio de un proyecto nacional que es el que precisamente encabeza la actual presidenta de la Nación. Nada más sesgado, nada más opuesto a lo que la Ley de Organización de la Justicia determina, que es precisamente lo que prohíbe es la partidización de parte de jueces y fiscales, porque desaparece su independencia si hay una partidización. Si uno ya tiene una posición tomada que va a apoyar una posición política, coyuntural y partidista, bueno, ya se sabe cómo va a fallar en todos los casos. Y lamentablemente es lo que vamos viendo que va ocurriendo. Y va ocurriendo respecto de uno de los síntomas más graves que puede tener un país, la corrupción. Pero la corrupción que viene unida a la impunidad. Porque es cierto, como muchos dicen, que corrupción hay en todos lados, de carne somos. Lord Acton, vuelvo a él, decía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso hay que combatir el poder absoluto. Ahora, si en mecanismos que pretenden ser democráticos igual se llega a la impunidad frente a la corrupción, y bueno, estamos muy lejos de ser una república. Si en un país que se ve atravesado, que esto ya es vox populi, por los problemas del narcotráfico, que avanza y que va creando nuevos comportamientos criminales y demás, resulta que aparece un poder judicial tan desprovisto de armas para poder actuar y tan poco sostenido por el poder político para llevar a cabo la posibilidad de impartir justicia frente a semejantes poderes, ¿qué podemos esperar a futuro? Llegados a este punto, y para no aburrirlos, veamos algunas de las soluciones. La primera tiene que ver con algo que en realidad se ha descubierto en este proceso electoral, que pareciera que ese primer escalón para lograr la calidad institucional en la Argentina, el acceso al poder a través del sufragio, no estaría asegurado totalmente. O al menos las elecciones de Tucumán permitieron observar y conocer un modus operandi que se aleja totalmente de un modo democrático y transparente de emisión del sufragio. Esto tiene que ver con dos propuestas que hay que hacer. Una, y básica a mi modo de ver, es el control de las elecciones. ¿Quién controla los procesos electorales? En todo el mundo, en toda América Latina, lo que se ha tratado es de lograr que el organismo que lo lleve a cabo sea lo más independiente posible, es decir, lo más alejado del poder político. El poder político es juez y parte. Resulta que nosotros tenemos un sistema de control donde la justicia electoral interviene solo en casos de conflictos, pero la organización real del proceso electoral, nada menos
que lo que tiene que ver con la confección de las boletas, el manejo del correo, etcétera, etcétera, está en manos de la Dirección Nacional Electoral, que hoy depende del Ministerio de Justicia, antes era del Ministerio de Interior, pero no importa, es el poder de turno. Es decir, un sistema caduco, que como les decía no existe en toda Latinoamérica, y que, sin embargo, acá subsiste y vemos los problemas que genera. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La posibilidad de observar dentro de nuestro continente a través de qué tipo de organismos realmente independientes se ha logrado terminar con situaciones de fraude electoral. De todas maneras, lo ideal sería delegar todo esto en la justicia. Tenemos una Cámara Nacional Electoral muy honorable y que es una justicia en ese caso especializada en la electoral. En la primera instancia, en cambio, no. Son jueces federales expandidos en todo el territorio y que tratan, a su vez, toman lo electoral, además de todas las otras tareas, pero que no están especializados en el tema. Entonces, eso requiere de una enorme modificación. El otro aspecto tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. O al Consejo de la Magistratura lo modificamos, precisamente en lo que fue el espíritu, cuando se lo introdujo en la Constitución en 1994, lo despolitizamos, que era por eso que se lo introdujo, porque se decía que los procedimientos anteriores no aseguraban jueces independientes, en realidad era una suerte de dar y tomar entre las fuerzas más poderosas. Pero resulta que hemos tal vez llegado por esta vía, por esta mala composición, por tener representantes legisladores, es decir, legisladores que al mismo tiempo integran el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Es una cosa de locos, no pasa en ningún país del mundo. Lo que debería haber son representantes de las cámaras, pero que estén full time trabajando en el Consejo y que sean básicamente personas de derecho. Si no, se da un empaste y sobre todo lograr el equilibrio, no que haya mayoría de ese sector, porque la Constitución habla de un equilibrio de sectores. Es decir, en materia de federalismo, piensen ustedes que la reforma del 94 también ideó todo un mecanismo de ley convenio de coparticipación, con participación de las provincias, negociación y demás. La sanción de esa norma debía hacerse máximo el 31 de diciembre del 96, transcurridos 18 años, pronto 19, seguimos con una legislación absolutamente precaria y que se basa, además, en la delegación de facultades en materia de presupuesto, como posibilidad de cambiar partidas y demás, que son abiertamente inconstitucionales, porque la forma como el Congreso más controla al Ejecutivo es a través de la ley de presupuesto. Si la ley de presupuesto luego permite que el Ejecutivo modifique el destino de las partidas, estamos en el peor de los mundos. Mejor que lo haga el Ejecutivo para eso. Y el otro aspecto que me parece también esencial tiene que ver con la posibilidad de terminar con esa suerte de palabrita mágica que es la emergencia o las circunstancias excepcionales. Que cada vez que el Ejecutivo, básicamente, hace uso de esa palabrita, es para que no se aplique un pedacito de la Constitución. Ya violar el derecho de propiedad, un derecho de reunión o algún otro, pero siempre la emergencia sirve para eso. La emergencia en los países donde hay alguna posibilidad de que esté previsto pasa cuando una catástrofe, una guerra, un cataclismo, no como una herramienta para que el Ejecutivo pase sobre los otros poderes. Y eso es un componente básico. Y por último, creo que el gran compromiso que tenemos que tener los argentinos, desde sus clases dirigentes y toda la sociedad, es el convencernos que una sociedad sin reglas no tiene destino, que el imperio de la ley no es algo académico o que uno se regodea porque lo enseña. Es, como se puede ver en las sociedades más civilizadas del planeta, el gran elemento que sustenta el desarrollo.
Ojalá eso nos ocurra en Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, Daniel Sabzai. Invitamos a continuación a hacer entrega de este reconocimiento al señor Eduardo Celani, gerente general de Banco Macro. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Recibe esta distinción Daniel Sabzai de parte de Eduardo Celani. Gracias. 38º aniversario de Fundación Mediterránea, profundizando en los temas políticos que vienen en la Argentina. Continuamos rápidamente para ajustarnos lo más que podamos al programa con el próximo panel, que es Economía Argentina 2016.